Pues como cada semana, debate de voceras de partidos políticos. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Juan, con el gusto de estar acá otra vez con ustedes. Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Bien, un poco entristecida por lo que hoy nos convoca, pero bien. Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Y Carla Sánchez, subsecretaria nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenida. Gracias, amigo. Es un gusto estar contigo y con el auditorio. Pues aquí nos convoca, como bien dice Sofía Margarita, un tema lamentable, un tema doloroso y un tema que va a quedar para la posteridad. Estoy hablando de los crematorios clandestinos en Teuxitlán, en el estado de Jalisco. Pues ya los conocemos. Camila Martínez, lo que sucedió, que todavía bien no lo sabemos, dijo la presidenta hoy en la mañana que se tiene que saber qué sucedió ahí y qué es lo que se encuentra ahí, el papel de las autoridades, todas, municipales, estatales y federales. Ayer, hoy y lo que va a pasar mañana. ¿Cómo ves este tema, Camila? No da cabida para la politiquería una cosa así, ¿estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Fíjate que la verdad es que pues estar al tanto de las noticias y sobre todo hoy que me metí un poco a ahondar más en cuáles habían sido los acontecimientos, pues es tristísimo, ¿no? Ver que están sucediendo estas cosas, haber visto cómo... Pues sí, o sea, lo que yo creo que pasó allá fue un fallo, ¿no? Muy fuerte de las autoridades de poder garantizar que hubiera justicia, ¿no? Como sabemos, pues bueno, ya desde el año pasado, en septiembre, había habido un encuentro de este predio, ¿no? La Guardia Nacional había encontrado, pues parte, ¿no? Pues había un grupo ahí de secuestradores, había 2 personas secuestradas, había incluso una persona fallecida, ¿no? La Guardia Nacional lo deja, ¿no? En las manos de la Fiscalía Estatal. Y bueno, pues lo que sucede con la Fiscalía Estatal me parece que es absolutamente inexplicable, ¿no? O sea, porque 6 meses después se encuentran, ¿no? En ese momento, digamos, no hubo una reacción, y 6 meses después encuentran que adentro había crematorios, que adentro había pues un campo de exterminio, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta cómo es posible que, habiendo tenido autoridades involucradas durante esos meses, ¿no? Hasta ahora es que nos estemos dando cuenta que están sucediendo estas cosas tan terribles, ¿no? Sofía Margarita, pues es un tema muy doloroso para absolutamente todos lo que sucede. Ayer conversaba con la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, con Michelle Friedman, y decía, en el gobierno del Estado no podemos no ver el elefante en la sala y hay que reaccionar. Ahora sí, suena por demás ingenuo pensar que autoridades no estaban enteradas de lo que sucedía, ¿no? Autoridades anteriores. Estoy de acuerdo y me parece una manera pertinente de enmarcar una, pues vamos a decir, pregunta compleja. Y yo quisiera como aquí hacer hincapié en 2 cosas. No es momento de politiquería, no, pero sí es momento de comprender cuáles son los vacíos, las deudas y también los discursos que creo que hoy ya están muy sobrados. ¿A qué voy? Efectivamente, y bien lo decía la presidenta, y lo que mencionabas de Michelle, y hoy incluso Pablo Lemus refrenda en eso, se tienen que hacer las investigaciones pertinentes. Pero no podemos solamente señalar a la Fiscalía de un predio que incautó la Guardia Nacional, porque pues en ese caso pues es nada más te pasé la papa caliente y me hice mensa. La Guardia Nacional incluso señala que en el proceso de transicionar a la Fiscalía son ellos también quienes ven el proceso de poner los sellos de clausura del predio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y digo, más allá de que encontremos pues qué autoridad y quién está involucrado y dónde está la colusión, a mí la verdad me enorgullece la manera en la que ha reaccionado el gobierno del Estado por 2 razones. La primera es porque demuestra que este discurso de echarle la culpa al pasado y de decir que fue Calderón está gastado, porque podríamos bien en Jalisco decir que pues, el cártel Jalisco Nueva Generación no nació con Lemus, no nació con Alfaro, y bueno, pues ahí está Aristóteles, que además, como ahora sí diría el presidente AMLO, anillo al dedo, porque además muerto y además asesinado por el crimen organizado. Y al contrario, creo que el Movimiento Ciudadano está dando la cara. Hoy se reunió el gobernador, o más bien el día de ayer, perdón, con los colectivos buscadores. El día de hoy justamente la Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo lo propio en el predio. Y creo que a nosotros en Movimiento Ciudadano nos enorgullece la manera en la que podemos reaccionar de forma adecuada ante una sociedad, la verdad es que este tema sí me pone entre muchas cosas nerviosa.
pero que sí podemos reaccionar de una manera adecuada, de colaboración, de justamente no andar señalando quién fue y si la fiscalía... No, a ver, vamos a ponernos todos al servicio de las autoridades y que a partir de eso podamos encontrar genuinamente qué fue lo que sucedió. Sí. Alejandra, bueno, a ver, nada más, 30 segunditos. Completamente de acuerdo con que tiene que haber una colaboración. La verdad es que escuchar que se está trabajando tanto desde el gobierno del Estado como desde el gobierno federal me parece indispensable para poder solucionar esto. Nada más decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, tener declaraciones? Y ahí sí, pues no, o sea, creo que es importante sí decirlo y que podamos también tener como una autocrítica, que el presidente municipal haya salido a decir que ellos no sabían de eso que estaba sucediendo porque estaba muy lejos de la cabecera municipal. No, estoy totalmente de acuerdo, pero de la misma manera que me parece inverosímil que tengamos o no tengamos inteligencia, o sea, la Guardia Nacional se pueda lavar las manos de lo que pasa ahí. ¿Tenemos o no tenemos inteligencia al respecto de los grupos delictivos? ¿Cómo puede haber un crematorio en una fosa común y nada más señalemos al presidente municipal? A ver, Carla Sánchez. No, le va a Alejandra Reyes. Sí, vamos a dejar hablar a Alejandra Reyes, que no ha hablado. Ya ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Así es. Bien fácil no señalar quién fue cuando les conviene. Esa es la realidad. Esto es una tragedia de magnitudes sin precedentes. Ahora México resulta ser un enorme cementerio clandestino. Totalmente. Donde el crimen organizado, apoyado por el gobierno municipal, estatal y por supuesto por el gobierno federal de Morena, opera con total impunidad. Esto lo señalaron desde el 2018. No fueron a investigar. Los colectivos señalaron asesinatos, torturas, desapariciones y no les importó ni siquiera tomarse el tiempo de investigar, de ir a ver qué es lo que estaba pasando. Dijeron que 3 crematorios, hace unos minutos acaban de encontrar otro crematorio ahí mismo, 400 zapatos. Esta foto es impresionante. ¿Cómo es posible que no nos pueda mover esta foto? Cuando justamente más de 200 personas por lo menos estuvieron ahí y que ya hay testigos donde dicen que los llevaron para que los entrenara el crimen organizado. Jalisco es el estado con más desaparecidos, 15,000 desaparecidos en el último sexenio. No es posible que ahora digamos, no hay que señalar, no hay que politizar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque el gobierno es de MC, el municipal, el estatal, y Morena tampoco hizo absolutamente nada para señalar esto. Carla Sánchez, del PRI. Pues mira, amigo, es lamentable, sumamente lamentable estas fotografías que desde luego nos simbran a todos y a todas. Creo que todo el mundo está hablando de esto en específico, porque el día de mañana no sabemos si vamos a ser nosotras, si van a ser las personas que tenemos más cerca. Pero yo sí quiero decir algo, Sofía, con mucho respeto. Es momento de asumir las responsabilidades de quien obviamente conocía este tema en específico. Y yo nada más quiero comentar que el encuentro y el hallazgo, aquí hay que decirlo abiertamente, fue de mujeres buscadoras, fue de organizaciones de la sociedad civil. Eso lo aplaudo mucho, pero las autoridades tendrían que estar haciendo ese trabajo. Ya bien lo dijo mi compañera. Permíteme, ahorita voy a terminar. Me estoy preguntando lo que dijiste. Te voy a decir algo. En Jalisco hay un reporte, para ser más precisas, 15,426 desaparecidos, únicamente periodo 2018-2025. Y eso de quienes se tiene un reporte, porque hay millones y millones de desaparecidos. Jalisco es el segundo estado con más desapariciones e inseguridad, después de Tamaulipas, porque además también ahí encontraron lamentablemente otro campo de exterminio. Ojo, perdóname aquí para aclarar a la audiencia, porque el chat de las tías y de los tíos no fue campo de exterminio, y la Fiscalía del Estado llevó a cabo las diligencias y las investigaciones y no encontró evidencia de que fuera un crematorio clandestino, ni un centro, déjame acabar, ni un centro de aniquilamiento. Sí encontraron restos humanos y están investigando, pero no hay evidencia de que fuera. Entonces yo digo que sí hay que esperar a que esté el peritaje antes de alarmar a la ciudadanía. Te queda un minuto. Gracias. Mira, Rancho Izaguirre se dijo que lleva operando desde al menos hace 10 años. Y eso que fue abandonado, pero pues que ya se tenía el reporte precisamente en ese lugar para que buscar a las autoridades, porque ya había antecedentes criminales. Entonces, esto nos lleva a la reflexión. No es achacar específicamente ni a Pablo Lemus ni a Enrique Alfaro, que fue el gobernador anterior, pero sí decir dónde está ahora, qué han hecho al respecto con las familias, con las personas que han hecho esta labor y qué se ha hecho en temas específicamente de seguridad desde el gobierno pasado. Entonces, es importante tomar en consideración la estrategia de seguridad que pretende haber entre el gobierno de Jalisco y el gobierno oficialista también, porque pues hay una estrategia de seguridad pues casi nula. Tenemos 0 abrazos y muchísimos balazos en nuestro país, y sobre todo es importante relatar, sobre todo revisar
la declaración que da o este compartir de experiencia de este sobreviviente que dice cómo es que sí lo hace finalmente un campo de exterminio ese lugar. Camila Martínez. Yo nomás me metí hoy que estábamos haciendo las investigaciones para venir acá a revisar el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y la ley de la Guardia Nacional dice que tiene que hacer, ¿no?, las investigaciones el Ministerio Público correspondiente. La Guardia Nacional, digamos, coadyuva, ¿no? Pero sí dejar muy claro, porque veía a Mancera diciendo en un debate en medios de comunicación que esto había sido un caso de desaparición forzada y que por lo tanto tenían que entrar también, ¿no?, autoridades del gobierno federal. En realidad es una desaparición por privados, ¿no? Por lo tanto, digamos, era responsabilidad de la Fiscalía. Ahora, afortunadamente, y me parece muy bien, la Fiscalía General de la República está absorbiendo el caso, ¿no? Y esperemos que lleguen a los mejores resultados. Pero decir sí, porque hasta ahora se lo pidieron, que no lo puede absorber si no se lo piden. Pero sí decir, ¿no? Nada más dame un segundo, ahorita dices. Nada más decir, el cártel Jalisco Nueva Generación fue uno de los cárteles que surgieron a partir de la tontería de romper el avispero que hizo Felipe Calderón en aquellos años, porque surge en 2009, después del arranque de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Cuando matan a un miembro del cártel de Sinaloa. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha dicho muchas veces, surge como una hidra, una gran cantidad de cabezas del grupo de los cárteles de las drogas para pelearse los espacios. Y eso, de ahí surge uno de los cárteles que más daño y más violencia ha causado en nuestro país, como lo es el cártel Jalisco, ¿no? Entonces, yo les voy a decir por qué no quieren mencionar a Calderón. 30 segundos, por favor. Yo les voy a decir por qué no quieren mencionar a Calderón. No, si lo queremos mencionar. No, es muy sencillo. No, se la pasan mencionando. Con Fox hubo 28 muertes. No, porque aquí decían que se habían agotado los datos. Pero mira, Fox, 28 muertes al día. Felipe Calderón, 55 muertes al día. Enrique Peña Nieto, 31 muertes al día. Andrés Manuel López Obrador, 94 muertes al día. Una muerte cada 15 minutos. Imagínense eso. Y te voy a decir algo, Juan. Ahorita que decías que también hay que esperar. ¿Quién ya se cansó de esperar? Silvia Velázquez, del colectivo de Guerreras Buscadoras, anunció su retiro. Desde el 2019 está en el colectivo para atender su bienestar. Imagínate el impacto que tuvo al llegar a esos crematorios para retirarse de la búsqueda de personas. Sí, sin duda alguna. Yo hablaba del crematorio en Tamaulipas, ¿eh? Ese es el que no fue crematorio. Pero a ver, quitando el fue culpa de fulano, de sutano y la politiquería, ¿qué sigue, Sofía Margarita? O sea, es que, a ver, creo que de verdad lo que a mí me desespera y me frustra mucho esta conversación es que hemos hecho el debate político tan chiquito, de una altura tan baja, que los clichés de esta mesa iban a ser sonados. Fue culpa de Calderón, no es cierto, fue MC, no es cierto. O sea, perdón, qué cara, Carla, con todo respeto, para venir a decir con todo respeto, cuando Alito es un carroñero que agarró esto, lo hizo públicamente, de la misma manera que el PAN se fue a tomar las fotos enfrente del metro en la Ciudad de México el día que se cayó. Sofía Margarita, por favor. Lo que nosotros sí tenemos es altura en Movimiento Ciudadano para dar la cara. ¿Cómo no parece? No parece. A ver, discúlpame. O sea, ¿qué han hecho ahora? Te lo respondo claramente. A diferencia del PRI, que en su vida dio la cara por Acteal, que en su vida dio la cara por Tlatlaya, tenemos un gobernador del estado que ni siquiera pasó una semana para sentarse con, en este momento, los grupos de búsqueda y mantenerlos él. ¿Por qué no lo hizo cuando dieron el reporte de las mujeres buscadoras? Discúlpame, el reporte fue hace una semana, se pidió una cita y se desde el 2018 lo están señalando. El grupo de guerreros buscadores. No le literalmente, y desde hace 8 años, perdónenme, Pablo Lemos, no estoy diciendo que están mintiendo. La fosa común, eso es lo que estás diciendo. Lo que estamos hablando en este momento, en esta mesa, tiene una semana en el tema. Estas personas tienen una semana que le piden a un gobernador que dé la cara. Ninguno de sus expresidentes ni de sus gobernadores pueden decir que ese tiempo efectuaron para responder a una tragedia de este tamaño. Lo que vienen ustedes dos a hacer aquí, Sofía Margarita, por favor, carroñeras de una agenda delicada y compleja para hacer politiquería de eso. No se escucha, no se entiende. Alejandra Reyes, es tu turno. Me enoja. El Movimiento Ciudadano dice, Jesús Lemos no estaba. ¿Y quién sí Primero estaba? se llama Pablo, Alfaro. para empezar. Se llama Jesús Pablo Lemos, por si no lo sabías. El gobernador públicamente se conoce como Pablo Lemos. Y no por eso estoy mintiendo, eso no tiene nada que ver. Si vamos a traer esos detalles a la mesa, entonces vamos a traer todos los detalles a la mesa. Jesús Lemos, como bien decía, el gobernador no estaba, pero Alfaro sí estaba. Y Alfaro no hizo absolutamente nada cuando las madres buscadoras fueron a decirle que ese existía y que ahí torturaban gente.
Que asuma Ahí su está. responsabilidad. A ver, Que asuma 30 su segundos. responsabilidad. Sí, Camila, nada un más minuto. decir, hay Un dos- minuto hay dos y a cosas. partir de ahora todas tienen un minuto. Hay dos cosas que me parecen lamentables. Uno, no haber visto al exgobernador Enrique Alfaro hacer siquiera un comentario al respecto. Y dos, por ejemplo, este tema de que los datos de desapariciones de Jalisco llevan 4 años sin siquiera ser actualizados. Es decir, no sabemos oficialmente cuántos desaparecidos hay en Jalisco porque el gobierno del estado decidió no actualizar. No lo sabe A ver, ni siquiera ¿qué el sí? gobierno de Jalisco, justo. Que no lo sí, saben. ¿no? O sea, y que sí me gustaría poner sobre la mesa algunos de los cambios que me parece que han sido indispensables para mejorar los temas de búsqueda y erradicar los temas también de desaparición a nivel nacional, ¿no? La creación del Centro Nacional de Identificación Humana que ayuda a centralizar y a coordinar, porque ¿qué Que pasaba ustedes antes? mismos le quitaron si tú los tenías fondos. ¿no? Y Sí. no, se centralizó. Ustedes y ahora le quitaron no Por favor. solamente- Sí. Y no solamente se actualizó, por ejemplo, la tecnología que ahora se está utilizando, ¿no? Para comparar, por ejemplo, las huellas dactilares de las personas que son encontradas, ¿no? Con los 10 registros que segundos. tiene el Instituto Nacional Electoral y que eso ha ayudado en los últimos años a poder encontrar más de 6,000 personas que antes no hubieran podido ser identificadas. Eso y la reforma también que se hizo a la ley, ¿no? Para garantizar que las fiscalías justo estén pudieran haber pasando encontrado. los Carla datos Sánchez, y por los favor, del desaparecidos. PRI, un minuto. Es importantísimo a ver todo lo que decimos en la mesa, pero es más importante que las autoridades se pongan a hacer su chamba, se pongan a trabajar. Y esto, como lo dicen, si no es un tema de partidos, bueno, pues no lo señalen, pero sí asuman la responsabilidad quienes tengan esta responsabilidad, porque este lugar, esta ubicación ya estaba identificada como parte del crimen organizado. ¿Por qué nunca hubo? Si a ti te da coraje, Sofía, a mí me da más coraje saber y decir por qué no hicieron nada, por qué no hubo personas que fueron, que investigaron, 30 que todo lo que ellos encontraban ahí no fue publicado luego a la fiscalía, que la fiscalía asuma su responsabilidad, que quienes soy nuestras autoridades realmente se pongan a chambear en esos temas. Se trata de vidas, no estamos hablando de una cuestión que fácil, ¿no? De asimilar, no, estamos hablando de vidas, estamos hablando de muchas cosas que pueden pasar y 10. que incluso cosas y campos clandestinos, fosas clandestinas que hay no solamente en México, pero sí en Jalisco, y asumo Sí. específicamente este estado Sofía Margarita. porque vamos en la alza Yo en ese reitero estado. que me parece de verdad descarado que hemos llevado el debate a este nivel. No voy a tomar, perdón, pero sugerencia alguna de alguien que represente una fracción como el PRI, en ese sentido, que nunca ha dado la cara por las muchas tragedias de las cuales son dueños. Sí hemos dado por la lo cara. pronto tampoco Y del qué me PAN, sé, perdón, ahorita porque en tiene estos una momentos tragedia enorme. igualmente, y estamos dando la cara. Aprendan. No, claro No, pero que no. no Yo les están sugeriría. peleando. Sofía Claro, Margarita, Yo les por favor. sugeriría, de verdad, yo les sugeriría con el corazón, No para que la tapen próxima vez que pase una el tragedia dedo como el en el metro, el hoyo. PAN no se vaya a Y tomar la ojalá no foto. normalicemos Y el PRI la no violencia. señale con el dedo de algo que se dedican a hacer carroña. Sí. Que aprendan un poco de altura No es de así, debate. no ha sido Esa así, es mi Sofía. única sugerencia. No ha sido así. La altura del debate en la que estamos peleando en nombre de un Jalisco tenemos gobernador, por efectivamente un tema muy complejo de Sí. seguridad, tenemos un 15 problema segundos. muy complejo de crimen organizado. Hay que hacer algo Nadie al se está respecto. haciendo pato, y yo reitero que estoy orgullosa del actuar de Pablo Lemos, gobernador en estos momentos de un lugar Ojalá que es hubiera respuesta actuado antes. a una No, pues, fosa. gracias. Ojalá ustedes lo hubieran Gracias por prevenido hacer cuando algo gobernaron. después de Camila. 400 zapatos Carroñera. encontrados. Yo coincido en el sentido de que no puede haber Nos quedan 40 hipocresía, segundos de programa. una politiquería como la que estamos viendo de quienes empezaron la guerra contra el narcotráfico, que es la causal de que estén sucediendo estas cosas. Ahora, ¿qué creo que sí es importante, Juan? Decir que muchos de los jóvenes que terminaron en este centro son jóvenes que nunca tuvieron otra oportunidad, ¿no? De trabajar, de tener un empleo, de poder estudiar, ¿no? Porque también durante los gobiernos del PRI y el PAN se les cerraron 5 muchas segundos. oportunidades. Pero eso Por ya eso qué pasó, importante. estamos en el presente. Jóvenes construyendo Definamos futuro el que hoy ya presente. está Gracias, Carla.